Bienvenidos nuevamente a otra escena del crimen. Estas historias están basadas en expedientes policiales de casos reales novelados. Pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de otra horrible entrega en su canal favorito. La lluvia caía con fuerza, golpeando el tejado oxidado del hostal como si el cielo intentara limpiar la maldad que se había gestado entre esas paredes. El lugar, un edificio desgastado por el tiempo, se alzaba en medio de la nada, rodeado de bosques y una carretera solitaria que parecía no llevar a ningún lugar. La luz intermitente de los coches patrulla iluminaban la fachada, proyectando sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Yo, el agente Daniel Morales, ajusté mi impermeable mientras mi compañero, el agente Luis Ramírez, sostenía una linterna que cortaba la oscuridad de la noche. Habíamos recibido una llamada anónima reportando un olor nauseabundo proveniente del hostal. Al llegar encontramos algo que ninguno de los dos podría olvidar jamás. El cuerpo yacía en el suelo de la cocina, desmembrado de manera casi quirúrgica. La sangre se había secado formando un charco oscuro que se extendía como una mancha de tinta. Pero lo más perturbador no era el cadáver en sí, sino lo que había alrededor. Trozos de carne cuidadosamente cortados y dispuestos en bandejas, listos para ser cocinados. El olor a sangre y descomposición se mezclaba con el aroma de especias y hierbas, creando una combinación que me hizo sentir náuseas. «Dios mío», murmuró Luis tapándose la nariz con el brazo. Esto es algo completamente distinto». Asentí en silencio, tratando de mantener la compostura. Había visto cosas horribles en mi carrera, pero esto era diferente. Algo en la escena parecía diseñado para enviar un mensaje, para horrorizar a quienes la encontraran. «Mira esto», dije señalando una olla grande en la estufa. Dentro, un líquido espeso y rojizo burbujeaba lentamente, como si alguien hubiera estado cocinando justo antes de que llegáramos. Luis se acercó, iluminando el interior de la olla con su linterna. Trozos de carne flotaban en el caldo, junto con verduras y hierbas. Parecía un guiso normal, pero algo en mi instinto me decía que no lo era. «No me digas que...», comenzó Luis, pero no terminó la frase. Ambos sabíamos lo que estaba pensando. El cocinero del hostal, un hombre llamado Ernesto, había sido detenido horas antes por comportamiento errático en un pueblo cercano. Lo habían encontrado vagando por las calles, cubierto de sangre y murmurando cosas incomprensibles. En ese momento no le dimos mucha importancia, pensando que tal vez estaba borracho o drogado. Pero ahora, viendo la escena frente a nosotros, todo cobraba sentido. «Tenemos que reconstruir lo que pasó aquí», dije, tratando de mantener la voz firme. Ernesto no pudo hacer esto solo. Luis asintió y juntos comenzamos a recorrer el hostal, buscando pistas. Cada habitación que revisábamos parecía sacada de una pesadilla. En una, encontramos ropa ensangrentada y herramientas de carnicería. En otra, fotografías Polaroid de víctimas atadas y aterrorizadas, sus rostros congelados en expresiones de puro horror. Pero fue en la cafetería donde encontramos la prueba más contundente. Las mesas estaban dispuestas como si el lugar estuviera listo para recibir clientes. En el mostrador, un menú escrito a mano ofrecía platos como estofado especial de la casa y filete de ternera a la parrilla. Y luego en la cocina encontramos los restos. «Dios mío», susurré sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Esto es canibalismo». Luis se acercó iluminando con su linterna los restos humanos que habían sido preparados como si fueran comida. Trozos de carne cortados con precisión.
huesos limpios y dispuestos en bandejas, y órganos guardados en recipientes de vidrio. Era como si Ernesto hubiera estado sirviendo a sus clientes un menú macabro, sin que nadie lo sospechara. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto?, preguntó Luis, su voz temblorosa. ¿Cuántas personas habrán comido esto? No respondí. No podía. Mi mente retrocedió a la última vez que habíamos comido en este hostal, hace apenas una semana. Recordé el estofado que habíamos pedido, su sabor rico y reconfortante. En ese momento, no habíamos pensado nada malo, pero ahora, la idea de que podríamos haber comido carne humana me hacía sentir un vacío en el estómago. Tenemos que encontrar a Ernesto, dije finalmente, tratando de mantener la voz firme. Necesitamos respuestas. Luis asintió, y juntos salimos del hostal, dejando atrás la escena de horror. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre de nuestras botas, pero no el peso de lo que habíamos visto. Mientras conducíamos de regreso al pueblo, no podía dejar de pensar en las víctimas, en sus rostros aterrorizados capturados en aquellas fotografías, y en Ernesto, el cocinero que había convertido un hostal de carretera en un matadero. ¿Crees que habrá más cuerpos?, preguntó Luis, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí, pero algo me dice que esto es solo el principio. Y así fue. Cuando llegamos al pueblo, nos enteramos de que Ernesto había confesado todo. Había estado matando a viajeros solitarios durante años, sirviendo sus restos en la cafetería del hostal. Nadie lo había sospechado, porque nadie podía imaginar que algo tan horrible pudiera suceder en un lugar tan común. Pero lo más perturbador de todo fue lo que nos dijo antes de que lo llevaran a la cárcel. «Todos ustedes comieron de mi cocina», dijo con una sonrisa retorcida. «Todos tienen un pedazo de mí dentro». Sus palabras resonaron en mi mente durante días, semanas, años, y aunque nunca lo admití en voz alta, supe que tenía razón. Habíamos comido de su cocina y ahora llevábamos un pedazo de su maldad dentro de nosotros. El hostal de la carretera fue clausurado poco después, y el caso se convirtió en una leyenda urbana. Pero para mí no era una leyenda. Era una pesadilla de la que nunca despertaría. Y cada vez que pasaba por esa carretera solitaria, no podía evitar mirar el hostal abandonado, preguntándome cuántos secretos más estarían escondidos entre sus paredes, y cuántos pedazos de nosotros mismos habíamos dejado allí. Han pasado 5 años desde aquel día en el hostal de la carretera. 5 años desde que descubrimos la verdad sobre Ernesto, el cocinero caníbal. 5 años desde que supe que había comido carne humana sin saberlo. Y aún así, cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquellas fotografías Polaroid, aquellos trozos de carne dispuestos en bandejas, aquel estofado que me llenó el estómago y me vació el alma. No he podido olvidar, no he podido perdonar. Ernesto está en prisión, cumpliendo una cadena perpetua en un penal de máxima seguridad. Lo visité una vez, hace un par de años, solo para ver su rostro, para recordar por qué no podía seguir adelante. Me recibió con esa sonrisa retorcida, esa mirada que parecía decir, «Tú también eres como yo». No dije nada. No tenía que hacerlo. Él ya sabía por qué estaba allí. Pero no fue suficiente. Verlo tras las rejas no calmó la rabia que ardía dentro de mí. Necesitaba más. Necesitaba hacerle sentir lo que yo sentí, lo que sus víctimas sintieron. Necesitaba vengarme. Y así fue como lo planeé todo. Era una noche fría de invierno cuando ocurrió. Estaba de patrulla con mi nuevo compañero, un chico joven e inocente que aún creía que este trabajo era sobre proteger y servir. No le dije mucho, solo que íbamos a responder a una llamada sobre un atraco en una tienda de conveniencia. Cuando llegamos,
El atracador todavía estaba allí, agitando un cuchillo y gritando incoherencias. Era un hombre joven, tal vez 20 y tantos años, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas. No parecía peligroso, pero eso no importaba. Para mí, era solo un medio para un fin. «Baja el cuchillo», grité desenfundando mi arma. El chico se rió, un sonido vacío y desesperado. «No se acerquen», gritó agitando el cuchillo como si fuera un juguete. «No tengo nada que perder». Mi compañero intentó calmarlo, hablando con voz suave y firme. Pero yo no estaba allí para calmarlo. Estaba allí para asegurarme de que esto terminara de una manera específica. «Te lo digo por última vez», grité avanzando hacia él. «Baja el cuchillo». El chico dudó por un momento, y eso fue todo lo que necesité. Disparé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las balas lo alcanzaron en el pecho, el estómago y el cuello. Cayó al suelo tambaleándose, mientras la sangre brotaba de sus heridas como un manantial oscuro. Mi compañero me miró, horrorizado. «Daniel, no era necesario», gritó, pero yo ya estaba en otro lugar. Sabía lo que venía después. Una investigación interna, un juicio, una sentencia y finalmente, la cárcel. No me defendí, no lo intenté, admití todo. Dije que había perdido el control, que el estrés del trabajo me había consumido. Les dieron una condena de 10 años, pero con buena conducta saldría en 5. No importaba. Solo necesitaba estar allí, en el mismo lugar que Ernesto. El penal era un infierno en la tierra, un lugar donde los hombres se convertían en bestias y las bestias se convertían en monstruos. Pero yo no tenía miedo. Había visto cosas peores. Ernesto estaba allí, por supuesto. Lo vi en el comedor el primer día, sentado solo en una mesa, comiendo su comida con esa sonrisa retorcida en los labios. Nuestros ojos se encontraron y supe que él también había estado esperándome. Pasaron semanas antes de que tuviera la oportunidad de estar a solas con él. Pero cuando llegó el momento, estaba listo. Fue en el comedor, durante la hora del almuerzo. La mayoría de los reclusos ya habían terminado de comer y estaban en el patio, disfrutando de su tiempo libre. Pero Ernesto y yo nos quedamos atrás, sentados en mesas separadas, observándonos en silencio. Cuando el último guardia salió de la habitación, me levanté y caminé hacia él. No dijo nada, pero su sonrisa se ensanchó, como si supiera lo que iba a pasar. «Hola, Daniel», dijo su voz suave y burlona. «¿Qué te trae por aquí?» No respondí. En lugar de eso, saqué un cuchillo que había robado de la cocina y lo apuñalé en la mano, clavándola a la mesa. Ernesto gritó, pero el sonido fue ahogado por el ruido del patio. «Esto es por lo que me hiciste», dije acercándome a su oído. «Por cada pedazo de carne que me obligaste a comer». Le corté un dedo, luego otro. La sangre brotaba como un manantial oscuro, empapando la mesa y el suelo. Ernesto gritaba, pero yo no me detuve. «¿Recuerdas tu menú especial?», pregunté, sosteniendo uno de sus dedos frente a su rostro. «Ahora es tu turno de probarlo». Le abrí la boca a la fuerza y le metí el dedo dentro. Él intentó escupirlo, pero lo obligué a masticar, a tragar. «¡Come!», dije, mi voz temblando de rabia. «Come como nos hiciste comer a nosotros». Corté más trozos de su cuerpo, uno por uno, obligándolo a comérselos. Sus gritos se convirtieron en gemidos, luego en sollozos. Pero yo no me detuve. No podía. Cuando terminé, Ernesto estaba inconsciente, su cuerpo mutilado y sangrante. Me senté frente a él, mirando lo que había hecho, esperando sentir algo. Alivio, satisfacción, cualquier cosa, pero no sentí nada. Los guardias llegaron minutos después, atraídos por el olor a sangre. Me llevaron a la celda de castigo, donde pasé días en completa oscuridad.
Pero ni siquiera eso me importaba, porque al final descubrí que la venganza no era lo que esperaba. No me hizo sentir mejor. No me devolvió lo que había perdido. Solo me dejó vacío, más roto de lo que ya estaba. Y ahora, mientras escribo estas palabras en mi celda, me pregunto si alguna vez podré escapar de este infierno. No el de la cárcel, sino el que llevo dentro. Porque ahora, cada vez que cierro los ojos, no veo a Ernesto. Me veo a mí mismo, con un cuchillo en la mano y sangre en los labios. Y sé que, en algún lugar profundo dentro de mí, siempre seré como él. Nunca quise ser un padre. Cuando supe que Luis venía en camino, sentí pánico. No estaba hecho para criar a un niño, para darle amor o guía. Así que me fui. Dejé a su madre y a él atrás, pensando que sería lo mejor para todos. Pero la vida tiene una forma retorcida de recordarte tus errores. Años después lo vi. No lo reconocí al principio. Era un joven policía alto y de mirada firme, con una determinación que me recordó a mí mismo en mis días más oscuros. Pero fue cuando lo vi matar que supe quién era. Fue en un callejón, tarde en la noche. Yo estaba recogiendo basura detrás del hostal cuando escuché los gritos. Me asomé y lo vi allí, con un cuchillo en la mano, hundiéndolo una y otra vez en el cuerpo de un hombre que yacía en el suelo. No parecía un asesinato por rabia o venganza. Era metódico, casi ritualístico. Me quedé paralizado, observando cómo mi hijo, al que había abandonado, hacía algo que solo podía describirse como monstruoso. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: culpa. ¿Qué haces?, le pregunté saliendo de las sombras. Luis se giró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y euforia. «No deberías haber visto esto», dijo levantando el cuchillo. «No te haré daño», respondí levantando las manos. «Solo quiero ayudarte». Dudó por un momento, pero finalmente bajó el arma. «¿Por qué?», preguntó su voz temblorosa. «Porque soy tu padre», dije, y vi cómo su rostro cambiaba de la confusión al horror. No lo culpo por no reconocerme. Había pasado demasiado tiempo, y yo no era exactamente el hombre que recordaba de su infancia. Pero en ese momento, supe que tenía que hacer algo para protegerlo. «Vamos», dije acercándome al cuerpo. «Tenemos que deshacernos de esto». Juntos cargamos el cadáver y lo llevamos al hostal. Lo desmembramos en la cocina, cortando la carne con precisión quirúrgica. Luis observaba en silencio, pero podía ver la fascinación en sus ojos. «¿Por qué haces esto?», pregunté mientras trabajábamos. «No lo sé», respondió su voz vacía. «Solo sé que me haces sentir vivo». No dije nada. No podía. En lugar de eso, me concentré en la tarea que teníamos entre manos. Pero en ese momento, supe que algo había cambiado dentro de mí. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Luis seguía matando, y yo seguía ayudándolo a deshacerse de los cuerpos. Pero no era suficiente. No podíamos simplemente tirarlos. Teníamos que hacer algo más. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. «¿Y si los cocinamos?», pregunté una noche, mientras limpiábamos la sangre de la cocina. Luis me miró confundido. «¿Qué?». «Cocinamos la carne», expliqué. «La servimos en el hostal. Nadie lo sabría. Al principio pensé que se negaría, pero en lugar de eso, sonrió». «Eso es brillante», dijo, y supe que estábamos perdidos, así que empezamos a hacerlo. Luis traía las víctimas y yo las preparaba. No era fácil al principio. La carne humana tiene un sabor distinto, un olor distinto. Pero con el tiempo, aprendí a disfrazarlo con especias y hierbas. Nadie sospechaba nada. Los clientes venían, comían y se iban, felices y satisfechos.
y nosotros seguíamos con nuestro macabro ritual, noche tras noche. Pero no podía durar para siempre. Un día Luis llegó al hostal con una expresión que no había visto antes: miedo. «Creo que nos están siguiendo», dijo su voz temblorosa. «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La policía», respondió. «Han estado haciendo preguntas». Me quedé en silencio por un momento, considerando nuestras opciones. No podíamos seguir así. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos descubrieran. «Tienes que irte», dije finalmente. «Yo me encargaré de esto». «¿Qué?», preguntó confundido. «¿No puedes...?» «Sí puedo», interrumpí. «Confiesa. Diré que fui yo quien hizo todo. Pero no hay tiempo para discutir», dije, cortándolo. «Tienes que irte. Ahora». Luis dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Gracias», dijo, y supe que era la última vez que lo vería. Confesé todo. Dije que yo había matado a esas personas, que yo las había cocinado y servido en el hostal. No mencioné a Luis. No podía. Me llevaron a prisión, donde pasé los siguientes años en una celda fría y oscura. Pero no me importaba. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido a mi hijo, o eso pensaba. Ahora estoy aquí, en el comedor de la prisión, mirando a Daniel Morales mientras se acerca con un cuchillo en la mano. Sé lo que va a hacer. Lo he sabido desde el momento en que lo vi entrar en el penal. «Esto es por lo que me hiciste», dice, apuñalándome la mano y clavándola a la mesa. Grito, pero el sonido es ahogado por el ruido del patio. «Por cada pedazo de carne que me obligaste a comer», continúa cortándome un dedo. Lo sostiene frente a mi rostro y sé lo que viene después. «Come», dice, metiéndomelo en la boca. «Come como nos hiciste comer a nosotros». Y lo hago. Mastico, trago, sintiendo el sabor de mi propia carne. Es amarga, pero no tanto como el sabor de la culpa que llevo dentro. Porque ahora, mientras Daniel continúa cortándome, obligándome a comerme a mí mismo, me doy cuenta de que nunca escapé de mi legado. Lo único que hice fue pasárselo a mi hijo. Y en algún lugar oscuro y retorcido, sé que Luis está haciendo lo mismo. Esta historia no termina aquí, es solo una parte. Si queréis saber más de cómo continúa o cómo lo vivieron otros protagonistas, por favor dale pulgar arriba y déjanos tu comentario. Buenas noches.